Amados, un abrazo grande para todos, los bendigo, una alegría realmente que podamos compartir estos momentos tan importantes, tan bellos. Me gustaría que me contaran si me están recepcionando de manera correcta, si me están viendo de forma correcta y si me están oyendo también de manera correcta. Así que estamos muy contentos de compartir este tiempo. Vamos a tocar un tema extraordinario en los próximos minutos que seguramente nos va a bendecir grandemente, que tiene que ver con el conocimiento y seguramente que nos va a ampliar la comprensión, el entendimiento y todo lo que Dios tiene para nosotros a través de entender esos misterios, ¿no? De los que creo yo que son absolutamente necesarios en este tiempo para poder dar en el blanco, para poder vivir, para poder relacionarnos, para poder emprender, para poder fundar y para poder permanecer en todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que un abrazo grande para todos, una alegría podernos conectar en esta hora, realmente yo feliz de que podamos llevar adelante este tiempo. Quiero darles gracias por ser parte, por acompañarnos, por estar con nosotros continuamente. Gracias a Dios por la verdad que muchísimas visualizaciones en nuestros videos, miles de visualizaciones y estamos realmente felices de que tanta gente nos abra las puertas de su entendimiento, de su corazón. Vamos a entrar con el mensaje en este tiempo no tan importante donde parece de alguna forma no haber respuestas a muchísimas cosas, pero déjame decirte algo de que realmente en la palabra, en la Biblia, está absolutamente todo lo que el hombre necesita entender mientras exista. ¿Sí? Es el manual de construcción del hombre y está absolutamente todo ahí, todo lo que nos pueda deparar la vida, el camino, está absolutamente todo ahí. Así que quiero dar un abrazo grande a todos los ministerios, a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, a los ministerios, a los evangelistas que se conectan con nosotros. Me gustaría que nos saludaran, también de que pudieran decirnos de dónde nos están recepcionando en esta impartición del día de hoy y también de que nos puedan contar si nos están recepcionando de manera correcta, si nos están viendo bien. Yo feliz de que podamos compartir este tiempo, feliz de que podamos desarrollar todo lo que Dios está trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente. Son momentos tan importantes y cruciales, pero déjeme decirle algo que dentro de todo lo que está ocurriendo, porque me va a escuchar durante el mensaje hablar de lo que está pasando afuera y también me va a escuchar hablar de lo que nos está pasando a nosotros como iglesia. Y déjeme decirle algo, que son los mejores momentos para la iglesia del Señor en la tierra. Le digo esto porque hay veces que uno habla tanto de lo que está pasando afuera, me gusta mucho como investigador, como hombre de Dios, me gusta mucho poner los argumentos, ¿no? De lo que es el escenario del mundo, de lo que es la economía, de lo que es la política, ponerlos arriba de la mesa para que podamos entender la situación en la que nos encontramos. Y realmente también es apasionante el hecho de poder entender todo el diseño de Dios para construir su iglesia. Pero cuando la gente nos escucha hablar tanto del sistema, tanto del mundo, tanto del ambiente externo, tanto de esa plataforma mundial, la gente se asusta, la gente a lo mejor piensa de que somos profetas pesimistas, pero en realidad no es eso, sino que tiene que ver con poner los pies en la tierra verdaderamente y entender la situación profética en la que nos encontramos y no que nos vaya a ocurrir le ocurre a muchísima gente dentro del ámbito religioso que se terminan cegando, ¿no? Se terminan cegando, manipulados por la religión, cegados a la realidad de lo que está ocurriendo verdaderamente y necesitamos estar actualizados, necesitamos saber cómo funcionan, sabemos de que hay dos realidades, no las negamos en ningún caso y por eso les digo de que es el mejor tiempo para el desarrollo de la iglesia del Señor. Lo que pasa es que, claro, el mejor tiempo de desarrollo para la iglesia del Señor a lo mejor posiblemente no sea el mejor tiempo de desarrollo y sea contraproducente para algunos planes humanos. Pero para la iglesia quédense tranquilos de que es el mejor tiempo de desarrollo verdaderamente para la iglesia. Quiero saludar a toda la gente linda que forma parte del Ministerio Apostólico Internacional,
ahí en el mundo, en las naciones, los bendigo, España, sí, España a las naciones, los bendigo, ahí en la Argentina, bendigo a la gente en Chile, Bolivia, Perú, todos los países de Latinoamérica que están con nosotros, también en África, en Asia y en Europa. Un abrazo gigante para toda la gente que de alguna forma nos va a ver en las próximas horas. Quiero decirles de que están en nuestro corazón, que los amamos y que estamos realmente felices de que podamos compartir y desarrollar este tiempo tan importante, ¿no?, que estamos desarrollando. Así que un abrazo grande para todos. Quiero hablarles del conocimiento. Vamos a hablar del conocimiento en el día de hoy, pero vamos a hablar del conocimiento en un nivel que yo creo que necesitamos entenderlo, que no pasa por un conocimiento intelectual, sino que pasa por un conocimiento misterioso. De alguna forma digo misterioso por el hecho de que muchísimas sociedades se han ocupado o han intentado alcanzar un nivel de conocimiento, pero que no tiene nada que ver con un conocimiento realmente absolutamente vital para la vida del ser humano, ¿no? Y estoy hablando de algo que Jesús, cuando vino a la tierra, nos dijo, y me gustaría que lo pudiéramos ver en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 52. Acá tengo mis notas con respecto a lo que vamos a ver en el día de hoy. Antes de meternos en ese versículo extraordinario donde Jesús le hace una demanda a los hombres de la época, a su generación, quiero decirte de que el próximo 6 vamos a estar, perdón, no el próximo 6, creo que es, si no me equivoco, creo que cae día 13, ahora voy a corroborarlo en el calendario, sí, perdón, próximo 13, el próximo miércoles 13 vamos a estar en una impartición, vamos a estar en un nuevo Simram, donde voy a estar hablando del número que el apóstol Juan nos pedía en el libro de Apocalipsis que nosotros pudiéramos calcular. Voy a hablarles del 666, voy a hablar de sus decimales, voy a hablar de la ecuación del 666, del cálculo del 666 y los nombres que da a luz el número de hombre que es el 666 según el apóstol Juan, y vamos a hablar de las características para que usted ya pueda identificar cuáles son las características de la bestia, y que de alguna manera esas características van a tener que estar en los seres humanos para que los seres humanos puedan ser parte de esa gran infraestructura de carácter mundial llamado o descrito por el apóstol Juan como la bestia. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todas las características, y cuando hablemos de las características por su propio peso y por su propio el abundante argumento bíblico y el abundante argumento científico, va a caer por su propio peso la idea, ¿no?, de cómo está funcionando o cómo realmente está operativo ya ese sistema sobre la Tierra, cómo está en vías de desarrollo, cómo está a punto de darse a luz públicamente en los próximos años, y de alguna forma necesitamos entenderlo. Necesitamos estar adelantados, necesitamos entender cómo funciona, necesitamos entender la economía, cómo se van a dar las cosas, necesitamos entender el ámbito político, necesitamos entender cómo la iglesia tiene que innovar rápidamente, cómo se tiene que poner a la altura de las circunstancias, cómo la iglesia se tiene que recuperar en este tiempo de la crisis de conocimiento en la que nos encontramos. Podemos decir no solamente de que el mundo, ¿no?, está en una crisis, sino que también podemos reconocer de que de alguna manera la iglesia también está en una crisis. Y déjenme que les cuente básicamente así rápido, pero no es el tema de hoy, pero para que lo podamos entender. Sabemos nosotros de que Dios diseñó las cosas para que funcionen de manera cíclica en el mundo, y nuestro mundo a nivel social se ha enfrentado a dos grandes metamorfosis en el pasado, y ahora nos vamos a enfrentar a la gran tercera y última transición de nuestra sociedad. Sabemos nosotros que por allá entre el siglo IV y el siglo VI, ¿no?, se vivió o se experimentó una transición global, donde conocemos nosotros que transicionamos de lo que fue el último gran imperio, que fue el romano, transicionamos, ¿no?, desde ese cuarto al sexto siglo, transicionamos a lo que conocimos nosotros como el feudalismo en estos 2000 años.
Pero luego, por allá por el siglo XVI, comenzó o se desarrolló lo que conocemos como el fin del feudalismo y transicionó nuestra sociedad, la política, la educación, transicionó la economía mundial a lo que conocemos hoy como el capitalismo. Y de ahí en adelante nosotros hemos experimentado, ¿no?, durante estos entre 4 y 5 siglos, el gran movimiento de ese capitalismo mundial, pero que de alguna forma tiene que ver con ese un movimiento planetario hacia eso. Pero de alguna forma Dios nos ha llevado a un movimiento en estos años donde eso comenzó a transicionar. Y por supuesto que no es que comenzó a transicionar ahora con el tema del COVID-19, sino que venimos diciendo de que nosotros estamos en una transición hace muchos años. Creo personalmente que nosotros entramos en una muy grande transición en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial comenzó de alguna forma a acelerarse esa transición mundial en medio de nuestras sociedades, y hoy de alguna forma nos encontramos prácticamente en los bordes finales. Escuchen, no estoy hablando de los bordes finales, porque la gente cuando escucha la palabra finales lo relaciona con la escatología bíblica, con respecto a la venida del Señor o con respecto al fin del mundo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la sociedad mundial, y estoy diciendo de que se ha agotado un modelo, y lo que de alguna forma nos está ocurriendo es de que la sociedad está carente de un nuevo modelo. Conocimos o hablábamos nosotros de aquella era romana, del feudalismo y del capitalismo, pero el capitalismo de alguna forma, y lo van a ver ustedes en los próximos años, anótenlo si quieren, y quedarán estos videos para que nosotros podamos entenderlo, es un modelo que de alguna manera se ha agotado, ¿no? Se ha agotado a nivel mundial y necesitamos entender de que estamos en medio de una transición. Entonces, la sociedad mundial, el mundo político, de alguna forma no logra entender esa mutación, no logra entender ese movimiento. Vemos los movimientos políticos conservadores, sí, y no en el sentido de conservación de moralidad, sino conservación de modelos. Están intentando que no se agoten, pero está de alguna forma agotado, y creo yo que va a terminar posiblemente el COVID-19 de aplastarlo totalmente al modelo, y tendrá que resurgir un nuevo modelo. Pero eso es lo que yo quería decirles. No hay un nuevo modelo, o nuestra sociedad no tiene un nuevo modelo. Por supuesto es que ahí donde van a aparecer mentes adelantadas, mentes brillantes para nuestra era, que de alguna forma ya están operativas, ya han nacido, son hombres mayores, no son niños ahora mismo, son incluso algunos ya nacieron y son hombres que están en pleno desempeño de sus funciones, y que de alguna forma van a aportar ideas para construir ese nuevo modelo, donde podríamos decir, no podemos decir exactamente alrededor de qué va a girar, pero podemos decir, sabemos nosotros de que va a tener algunos elementos fundamentales como es la liberalidad o el liberalismo. Sabemos de que va a tener una liviandad en el ámbito educacional, una liviandad moral. Sabemos de que va a haber una igualdad genérica, sabemos que va a haber un desplome de la economía, ¿no? Va a haber de alguna forma en este tiempo las economías más sólidas del mundo se van a ver afectadas, y que de alguna forma se va a perder la confianza financiera que tenían algunas naciones, y eso nos va a ayudar a los seres humanos a dejar de apoyarnos en determinadas naciones o economías mundiales, porque tenemos la tendencia a idolatrar eso, tenemos la tendencia a entregar nuestra vida detrás de todo ese tipo de cosas. Por eso las corrientes migratorias, buscando un bienestar económico, y eso nos va a hacer de alguna forma detenernos a meditar y a pensar, por favor, cuál es el próximo paso que tenemos que dar para poder transicionar. La iglesia tiene que transicionar, porque nosotros también hemos atravesado grandísimos movimientos, donde detrás de todo ello estaba Dios, y hoy nos encontramos con uno de los últimos y más grandes movimientos o transformaciones a las que la iglesia
se tiene que someter. Por ejemplo, nosotros sabemos de que tuvimos una iglesia en el pasado reciente, en el pasado cercano, hemos tenido una iglesia constitucional. Tenemos una iglesia constitucional donde de alguna forma los creyentes huyeron de una mega institución mundial, quitaron las imágenes y de alguna forma se independizaron, pero crearon sus microemprendimientos religiosos mundiales. De ahí lo que nosotros conocemos como las denominaciones, las organizaciones y las instituciones religiosas por todo el mundo, de las cuales la mayoría son de carácter cristiano evangélico, o por lo menos así se llaman. Y de ahí vemos nosotros de que esos microorganismos de diferentes tamaños se han dispersado por el mundo entero. Pero lo que quiero decir es de que vamos a transicionar, porque sabemos nosotros que nos vamos a enfrentar a un sistema en los próximos años incluso que va a haber grandísimas restricciones de carácter religioso. ¿Para qué? Para el desempeño de la religión o el desempeño de la ideología religiosa. Y eso en algún sentido, déjenme que se lo pueda explicar, eso en algún sentido va a ser bueno. Si Dios lo ha permitido y si está escrito de que esa infraestructura, quien la va a tener al mando, o que dice la escritura de que se le va a dar autoridad para que de alguna forma opere durante una hora en el plano divino son un poco más de 40 años. O sea que va a haber seguramente, ¿no? Va a haber una especie de caudillaje o de liderazgo de un ser totalmente antagónico a la ideología y al pensamiento divino, que va a suprimir la idea de todo lo que sea culto. ¿Me comprende? ¿Por qué? Y le voy a dar muchísimas razones. Una de las cosas que están trabajando los grandes en esto, y esto va a pasar ahora. Escuchen lo que voy a contarles. Después de que salgamos con la ayuda de Dios de todo este remesón mundial de lo que es el COVID-19, una de las cosas que van a llegar a la conclusión los grandes movimientos financieros y las contralorías, ¿no?, de las naciones con respecto a la parte económica, es de que tienen que diseñar un sistema para controlar el sistema financiero de la iglesia, porque ahora es donde se van a dar cuenta ellos de que la iglesia maneja un sistema financiero. Entonces por ahí van a venir una serie de recesiones, una serie de restricciones, con respecto al desarrollo financiero. Pero en un sentido, déjenme que yo les cuente algo, está bien, porque todo ese gran movimiento lo que ha hecho de alguna manera es que ha pervertido la esencia del Evangelio. Y eso tiene que pasar, eso es bueno. Yo de alguna manera lo aplaudo a Dios, ¿no?, que es el mentor, es la mente de ingeniería con respecto a todo esto, porque necesitamos volver a la iglesia, necesitamos no volver a la iglesia, sino necesitamos ir a la dimensión de la iglesia que Dios soñó. Entonces es importantísimo que podamos entender todos esos factores que vienen de alguna manera para la iglesia, pero no los voy a hablar ahora, de hecho quiero explicar una serie de medidas grandes que la iglesia tiene que tomar en los próximos meses y años para poder enfrentar de alguna manera todo el plano escatológico y profético, o sea, la situación que nos va a plantear el sistema, y la iglesia necesita estar a la altura. Pero eso lo vamos a ver en la escuela, donde podamos hablar del sistema de gobierno del anticristo, o del número, como vamos a hablar del número de la bestia, el 666. Ahora, lo que quiero hablar, ya que estamos entendiendo esto, es de que la iglesia necesita conocer a lo que está transicionando y cómo hacemos para entender eso. Eso se llama conocimiento. Y me llamó poderosamente la atención lo que dice Lucas capítulo 11, verso 52. Me gustaría que lo pudiéramos ver para que lo pudiéramos entender. ¿Sí? Eso está, hemos dicho, en el libro de Lucas capítulo 11, verso 52. Dice, ay de vosotros, y le habla de alguna manera, escuchen esto, le habla de alguna manera a los responsables de guiar por lo menos a una persona. Entonces dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis
y a los que a los que estaban entrando se lo impedisteis. ¿Sí? Entonces, voy a mencionarlo nuevamente. ¿Por qué habéis quitado la llave del conocimiento? No es una pregunta, es una afirmación de parte de Dios. Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. O sea que hay una generación, escuchen esto, que nadie se vaya a sentir mal, pero necesitamos asumir este tipo de responsabilidades porque el tema de hoy tiene que ver con ello. Tiene que ver con el hecho entonces de que de alguna manera en el mundo invisible, por favor, en el mundo espiritual, en las configuraciones que son inaccesibles para el ojo humano, hay una serie de llaves. Pero no hace falta que nosotros hagamos un estudio al respecto, porque la propia Biblia nos enseña de forma literal con respecto a ese misterio. Jesús mismo le dijo a un hombre como Pedro que tenía una percepción de lo invisible con respecto a la vida de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice que el Señor le dijo que a ti te daré las llaves, en plural. Quiere decir que el reino, con todo lo que con él, en él de alguna manera hay, tiene una serie de llaves, una serie de accesos, por favor, de accesos absolutamente privados, pero por supuesto de alguna manera entregado a los intérpretes. Por eso, escuche esto, a los intérpretes de la palabra, a los intérpretes de la enseñanza, de alguna forma, a los encargados de interpretarla, la verdad. Se les confía una serie de llaves para que las podamos decodificar esa verdad y volcarla en la mente humana, en el corazón de los seres humanos. Y la Biblia dice claramente: hay de vosotros intérpretes de la ley porque no habéis quitado la llave del conocimiento. Quiere decir que los que tenían que bajar el conocimiento, en vez de abrirnos camino, en vez de abrir esos accesos a las dimensiones de ese conocimiento, lo que hicieron de alguna manera es que nos estorbaron para que pudiéramos el resto, ¿no? O yo estorbé a alguien en un sentido y también me privaron el acceso a que yo pudiera acceder a algo porque alguien me estorbó en ese desarrollo. Entonces, la pregunta, por favor, que yo quiero que nosotros nos hagamos en esta hora para desarrollar el tema, es: ¿a qué dimensión de conocimiento me impidieron yo acceder? ¿A qué niveles de conocimiento? La mayoría de las personas a quienes les preguntáramos a qué nivel de conocimiento, ellos te dirían que era el conocimiento bíblico. Ellos te dirían que era el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de Dios, pero en realidad no es el único conocimiento y tampoco es de los, escuche esto, tampoco es de los menos importantes. Hay un conocimiento que necesitamos entender nosotros, que de alguna manera el mundo que dice tener verdaderamente el conocimiento, por favor, es un conocimiento absolutamente velado, que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos. Siempre nuestros púlpitos y predicaciones han girado en torno a conocer a Dios, a entender cómo funciona Dios, a ver o entender cómo Dios piensa, y no es mentira. Y creo profundamente en mi corazón que es la verdad. Pero también entiendo de que hay una forma de entender al hombre, y cuando entendemos al hombre, entendemos a Dios, porque estamos hechos escuche esto, estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Por eso es tan importante entender verdaderamente nosotros a Dios, entendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nosotros explicamos algo tan sencillo como el hecho de que cuando Dios le mostró a Jacob el templo, lo que Dios le estaba mostrando era un cuerpo humano. Si nosotros analizamos y le damos al templo de Salomón una perspectiva aérea, por favor, una perspectiva aérea, una visión aérea del templo de Salomón, lo que nosotros vamos a ver es de que el templo de Salomón de alguna manera era un cuerpo humano. Sabemos de que tenía una estructura, sabemos de que tenía adentro un lugar santo, un lugar santísimo, que tienen que ver con la cabeza, que tenía a los costados una serie de recámaras que tienen que ver con los brazos, tenía en el pórtico o en el hall de ingreso, tenían, escuchen esto, tenían los lavacros, que eran 10, que tienen que ver con los dedos de las manos, tenía 2 columnas, que una era más corta que la otra, que tenían 2 nombres diferentes. ¿Y por qué una más corta de la otra? Porque Jacob
era de alguna forma tenía descoyuntado su muslo. Entonces cuando vemos nosotros ese templo, de alguna forma Dios nos estaba diciendo, por favor, que era el hombre, era un hombre. O sea que el templo de Salomón era un hombre en escala, ¿no? Por favor, era en la escala cuántica, era un ser humano. ¿Y por qué nos mostraba el templo? ¿Por qué? Para entender el ser humano, entonces deberíamos entender el funcionamiento del templo. Necesitaríamos entender las funciones sacerdotales. ¿Cada cuánto podían entrar los sacerdotes al lugar santo? ¿Cada cuánto podían entrar al lugar santísimo? ¿Cada cuánto había que encender y de qué manera las luces del candelero? ¿De qué forma había que servir los panes de la proposición? ¿De qué forma tenía que entrar el sacerdote en el lugar santísimo una vez en el año? ¿De qué manera había que funcionar en el atrio? ¿Cómo había que cantar? ¿Cada cuánto cantaban, por favor? De alguna forma, la organización que David había establecido para que se cantara y las órdenes sacerdotales, cómo operaban. Todos esos misterios tienen que ver con el hecho de cómo funcionaba, por favor, el cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, cuando entendemos por la Biblia, con los conocimientos que la Biblia nos da, cómo funcionaba el templo, estamos entendiendo cómo funcionaba el cuerpo humano. Y podríamos o deberíamos o tendríamos que tener la capacidad de darles respuestas a muchísimas gentes en el ámbito, por favor, en el ámbito de la salud, pero no en la manera mística, porque sabemos de que hay una mística y que funciona, de que oramos por los enfermos y los enfermos son sanados, pero también necesitamos entender en la dimensión del desarrollo del cuerpo humano. ¿Por qué la Biblia dice cosas tan impresionantes como lo siguiente? Cualquiera que destruyera el templo, Dios lo destruirá a él. O sea que el templo no es menos importante, por favor. El templo es importantísimo en la vida de un ser humano. ¿Y por qué? Porque el hecho de cuidar el templo, porque es algo, por favor, que no está enseñado, porque no está predicado. Miremos la condición física de nuestros ministros. Cuando la Biblia dice o cuando la Biblia muestra el cuidado físico que tener los sacerdotes en el pasado. ¿Y sabes lo que te va a decir mucha gente? No, lo que ocurre, que aquello era literal, pero ahora es netamente espiritual. Es mentira. No funciona de esa manera. Se amplió hoy a la dimensión espiritual, pero nunca la otra parte dejó de ser. Los sacerdotes en la antigüedad tenían que ser cuidados a tales puntos que tenían que ser hombres atléticos, tenían que ser hombres bien formados. De hecho, muchísimas películas que nosotros vemos de carácter bíblica, cuando nosotros nos enseñan del sacerdocio, nos están enseñando mal. Si la Biblia dice claramente que a los sacerdotes no les podía sobrar ni les podía faltar, tenían que tener una contextura física. Por favor, tenían que tener una medida estándar. ¿Por qué? Porque el éfod sacerdotal, la vestidura sacerdotal, la túnica sacerdotal, por favor, todo el pectoral sacerdotal, todo tenía una medida estándar. Entonces el sacerdote, desde que nacía, por favor, o mejor dicho, desde que cumplía los 12 años, comenzaban a prepararlo para poder entrar en la vestidura sacerdotal, ya que la Biblia dice claramente que si le sobraba no podía ejercer el sacerdocio, o si le faltaba tampoco podía ejercer el sacerdocio. ¿Y por qué hoy día tenemos o estamos tan descuidados en esas áreas tan fundamentales? ¿Por qué hoy día un ser humano, en vez de poder manejar con principios eternos, por favor, de alguna forma todo el conocimiento de su funcionalidad biológica, por qué tenemos que depender de otras ciencias que son posteriores y que incluso tendrían o habrían aprendido de nuestra ciencia que tiene que ver con la bíblica? ¿Por qué ciencias orientales, milenarias, que de alguna manera sí le prestaron atención a todo eso y han trabajado fuertemente en el desarrollo del cuidado del ser integral? Escuchen esto, porque a nosotros nos enseñaron desde la dimensión religiosa. Nuestros pastores pesan 120 kilos, por favor, exceso de peso, un montón de patologías negativas en la vida de ellos, un montón de cosas limitantes para que ellos puedan desarrollar el ministerio, el llamado o el sacerdocio, por favor. Y de alguna forma tiene que ver con el hecho
de que no conocemos o no nos conocemos cómo funcionamos, ni hablar de las enfermedades que se llevaron a nuestros hombres, que la Biblia dice parámetros o principios eternos. Dios no va a hacer nada, Dios no puede hacer absolutamente nada, por favor, sin que de alguna manera se lo comunique a sus siervos. Vemos un hombre en la Biblia y déjenme que les explique el sentido, porque nosotros deberíamos tener las respuestas a las patologías. Nosotros deberíamos tener con ese conocimiento, nosotros deberíamos poder accesar al interior de nosotros y entender determinadas cosas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la Biblia habla de un apóstol que dice claramente, nos dice Pablo, de que él es visitado por un mensajero de Satanás que lo abofetee. Él está diciéndonos de que tiene un aguijón en la carne, o sea, de que el enemigo ha logrado tocar su cuerpo, su biología, ha logrado tocarlo, dice, pero él dice claramente, fíjese el entendimiento. Él le dice que le ha rogado al Padre en varias oportunidades que lo quite, pero claro, el Señor le dice, bástate en mi gracia. Es que no es la forma de encontrar la sanidad. Por eso Dios le contesta como le contesta, pero él fue libre de esto luego más adelante. ¿De qué manera? Él entiende de que el aguijón en la carne le ha sido dado sencillamente por algo que tiene que ver, por favor, con una especie de sentimientos extraños que no eran positivos y que tiene que ver con el orgullo, que tiene que ver con la vanidad, que tiene que ver con todo eso. Porque él dice, me ha sido dado para que yo no me exalte de manera, por favor, en sobremanera por causa de mis revelaciones. Sabemos de que Pablo era un monstruo en conocimiento. Y sabemos de que cuando hablaba Pablo, era muy difícil que alguien se le pusiera a la par en los conocimientos. Pero él reconoce que le ha sido dado algo en su cuerpo físico para tratar esa incapacidad a causa de las revelaciones, de que él se exalte, de que él se vaya más allá, por favor, de la humildad. Entonces él lo reconoce. Estamos hablando de un hombre que tenía una capacidad, por favor, es como que tenía una lupa interna, una capacidad de mirarse por dentro para poder entender qué es lo que estaba fallando en él. Ese es un conocimiento que nosotros tenemos que tenerlo, por favor, porque lamentablemente los religiosos nos han enseñado mal, por favor, en el sentido de que si algo no estaba mal en ti, te lo tiene que decir un tercero desde afuera. O sea, te hacen, por favor, de alguna forma, te hacen un dependiente, un esclavo, por favor, o un manipulado dependiente, que tienes que ir a un tercero. Y esta es mi patología, como si fuéramos a una cita casi médica. Esto es lo que me está ocurriendo. Pero que te pase eso con 1 año de evangelio, con 2 años de evangelio es normal. Pero que te pase con 15, con 10, con 7, con 8, con 15, con 20 años de evangelio, eso no puede ser normal. Que no tengamos la capacidad de autoexaminarnos a nosotros mismos, para poder diagnosticarnos a nosotros mismos y para luego poder aplicar de alguna manera, por favor, no solamente los antibióticos espirituales, no solamente, por favor, el tratamiento paliativo para lo que estemos atravesando, sino también que podamos poder diagnosticarnos para que nos podamos vacunar contra determinadas situaciones que van a quejar nuestra vida, que nos podamos vacunar contra determinadas patologías espirituales que pueden venir contra nosotros. Pero necesitamos de alguna forma un hombre, una generación de hombres que puedan ampliar ese conocimiento, esa capacidad que yo le llamo, o que yo creo que se llama, esa capacidad de meditación, por favor, esa capacidad de examinación, de examinarme a mí mismo, de examinarme de manera interna. No estoy hablando de oración, donde yo voy a Dios y le estoy preguntando qué me pasa, por qué me ocurre esto, por qué lo otro, porque Dios no diseñó esto para que funcione de esa manera. Dios no te creó para estar diciéndote en el oído, por favor, como una especie de eco o como una especie de voz interior diciéndote, hijo mío, estás pasando por lo que estás pasando, por esto, por aquello. No tenemos registros en la Biblia
para poder decir eso. Pero sí tenemos registros en la Biblia para poder decir de que habían hombres de que podían discernir, entenderse, verse por dentro y poder decir, o sea, a mí me pasa esto porque a mí yo tengo esta tendencia o esta inclinación, a mí me pasa esto otro porque yo me ocurrió esto. Fíjense en el rey David, una patología no era física, pero vamos a hablar enseguida de las físicas de David. La Biblia dice claramente de que cuando David le dan el golpe de estado, cuando lo quiere derrocar su propio hijo, la Biblia dice de que David va saliendo y un personaje macabro que quería aprovechar el momento de alguna forma de David fue puesto por el propio infierno, pero permitido por Dios. Pero estaba con un hombre espiritual que dice la Escritura de que comenzó a apedrearlo, se metió un hombre medio carnal en la conversación que era su sobrino Joab y dijo, permíteme que le quite la cabeza a este perro. Pero la Biblia dice que David dijo, si Dios lo está permitiendo, por algo Dios lo ha permitido. Pero en sus adentros David tiene una historia que no la puede hacer pública, pero que la ha confesado ante Dios y sabe que Dios está tratando algo con él, que lo que permitió que ocurriera al margen del fin que tendría Absalón, era un hombre que entendía por qué está pasando. Entonces cuando entendemos los por qué me está pasando, ya no los preguntamos, sino que los entendemos por revelación. Cuando entendemos los por qué, no estamos de alguna forma exteriorizándolo, ni preguntándoselo a terceros, ni siquiera al propio Dios. Entendemos por revelación, o sea, me está pasando esto, o estoy atravesando esto, o estoy sufriendo esto, porque esto desencadenó aquello. Yo metí la llave equivocada, abrí la puerta incorrecta, por favor, y de alguna manera se desencadenó esto otro. Vemos nosotros de que David comete un error y censa al pueblo, y en el mundo invisible se comienza a desencadenar un juicio de Dios sobre el entorno de David. Pero David es un hombre que no mira para todos lados y dice, ¿por qué nos está pasando esto? ¿De quién será culpa de lo que nos está ocurriendo? Sino que David se hace cargo y David le dice a Dios, yo soy el responsable, yo soy el que se ha equivocado. Y se había equivocado por ignorancia y tiene que ver también con una cierta soberbia o altivez en el corazón de David porque necesitaba apoyarse en el ejército más que en Dios. Entonces nosotros vemos de alguna manera de que ese conocimiento que tiene que ver con tu ser interior, que tiene que ver con tu yo. ¿Por qué hay gente que no se logra ver? ¿Por qué hay gente que no se logra visualizar? Y hay cosas que ocurren en la vida de ellos de tamaños gigantescos. Escuche esto. Y que usted se las comenta, usted se las dice y ellos te las niegan. No estoy diciendo con esto que no vayan a ocurrir cosas en la vida de nosotros, porque yo reconozco las que han ocurrido en mi vida. Y nadie me tiene que decir a mí lo que ocurrió o lo que ocurra en mi vida por causa de que, no le tengo que preguntar a nadie por causa de qué ocurrió, porque yo sé que son absolutamente responsabilidad de mis actos. Más tarde o más temprano, en una etapa o en otra etapa de la vida, de una o de otra manera, son repercusiones de decisiones en la vida de nosotros. Hay repercusiones que se van a demorar años en venir a la vida de nosotros. Hay repercusiones, hay cosas que van a repercutir décadas después en la vida de nosotros y nosotros lo podemos ver en la Biblia. El problema no es ese, el problema no es identificarlo, porque cuando no lo identificamos, entonces no nos podemos arrepentir. Cuando no lo identificamos, no lo podemos apalear. Cuando no lo identificamos, no lo podemos tratar, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace, por favor, el vulgo religioso? ¿Qué es lo que hace? Le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a ataques demoníacos, le echa la culpa a la brujería, le echa la culpa a terceros, le echa la culpa a cualquiera que vaya pasando por ahí y lo mire de forma extraña, porque hay que justificar de alguien o de alguna parte viene, porque yo leo, en su ignorancia dirán, yo leo en el libro de Proverbios que la Biblia dice que la maldición no viene sin motivo, y es verdad, pero la maldición, por favor, tiene de alguna manera, tiene un sensor, tiene una especie de radar que regresa a quien la desencadenó un día. Yo no puedo desencadenarte una maldición a ti, ni a terceros, ni a cuartos, ni en ningún sentido.
y usted no puede hacer nada para que yo sea afectado, pero sí yo me puedo afectar a mí mismo. Nosotros fuimos diseñados, por favor, de manera impenetrable. Satanás, el diablo, sabe que nosotros en nuestra estructura, incluso biológica, nosotros somos impenetrables. Jesús nos enseñó eso. Nosotros somos impenetrables. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo que lo que podía contaminar al hombre, esa palabra contaminación incluso, incluye virus, incluye bacterias, incluye cualquier tipo de agente externo que pueda comprometerte la salud. Jesús dijo, lo que entra en el hombre no lo contamina, lo que lo contamina al hombre es lo que sale. Por eso es que si somos contaminados por algo no le podemos echar la culpa al COVID-19, sino que es Dios que está tratando algo conmigo, por favor. Cuando David estuvo enfermo, estuvo de cama y entona uno de los salmos más tristes, por favor, de los que haya entonado ese hombre, un cántico de lamento, y le pide a Dios que sea sanado y le dice a Dios que mientras cayó sus huesos se secaron. Está reconociendo la patología, por qué se produjo un silencio, por favor, incorrecto delante de Dios es lo que le produjo, escuche, delante de Dios, no delante de los hombres, es lo que le produjo la patología de la enfermedad de los huesos. Entonces necesitamos entender de que nuestra biología depende de nuestra conducta de carácter espiritual. Somos netamente espirituales, por favor, con un envase de carne y hueso que está al mando, que está recibiendo órdenes de tu espíritu, no tu espíritu recibiendo órdenes de tu envase, sino, por favor, tu envase, tu biología, tu masa, todos los líquidos, por favor, todas las neuronas, todas las formas de célula que operan en tu cuerpo están recibiendo órdenes de lo profundo de tu espíritu, reciben órdenes invisibles de tu ser más importante. Por eso es tan importante tener este conocimiento para poder buscar la plenitud, para poder buscar el equilibrio en nuestro ser verdaderamente, para poder ser gente sana, próspera, para evolucionar, para desarrollarnos, para crecer, para vivir el tiempo que tengamos que vivir para cumplir el propósito. ¿Me está comprendiendo? Entonces necesitamos entender ese conocimiento que Dios nos ha entregado a nosotros, ese conocimiento misterioso de poder entender qué es lo que me ocurre adentro y rápidamente poder tener la respuesta. ¿Sabe que mucha gente se nos murió sin ni siquiera la ciencia poder, por favor, descifrar por qué se murieron? Gente que está camino a la muerte por diferentes patologías, que está camino a la muerte, están teniendo una muerte progresiva, porque empezaron con algo muy pequeño, pero les va a cobrar la vida de manera prematura. Y ellos se preguntan, ¿pero por qué los problemas de tensión? Y tiene que ver con los miedos, tiene que ver con las inseguridades. ¿Por qué los problemas del colesterol? ¿Será por mi dieta? ¿Será por...? Quiero que entienda de que todo eso usted ha sido diseñado para poderlo manejar desde las dimensiones del espíritu. Usted fue diseñado por alguien que lo diseñó de manera perfecta. Jamás el Creador te podría haber dado un cuerpo para que se comporte como Él quiera. Jamás te habría dado un cuerpo que mañana contraproducente. Dios te dio un cuerpo de carácter perfecto. Dios te dio un cuerpo en un equilibrio perfecto. Pero vamos a tener que aprender a manejar ese equilibrio. Tenemos que aprender a entender cómo funciona, cómo manejamos las emociones para que mi cuerpo no lo sufra, cómo manejamos. Por favor, hay gente que se entera de cualquier situación de carácter emocional y se le dispara, por favor, el ritmo cardíaco, se le dispara de alguna forma las presiones arteriales, se le suben o se le bajan, se le desequilibran un montón de cuestiones, de químicos internos. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque hay un descontrol de carácter emocional. ¿Sabe a cuántos ministros de Dios en la calle no se les puede ni siquiera hablar? Yo he estado con gente que me han dicho, no le vaya a decir eso al apóstol ni al pastor, porque si le dicen se le puede disparar la tensión o le puede dar algo al corazón. Entonces, ¿para qué está ejerciendo el ministerio alguien que no puede tratar con las emociones? Por favor, necesitamos una generación que tenga el manejo, que tenga el conocimiento. Por favor,
el conocimiento. Nosotros deberíamos tener el control de todas las funciones, por favor, de nuestro ser. Deberíamos controlar incluso las pulsaciones de nuestro corazón. Deberíamos controlar el apetito, por favor, deberíamos poderlos controlar. Jesús, cuando comenzó su sacerdocio, no comenzó su sacerdocio sin demostrarle al Padre que tenía un control sobre su ser, y se fue 40 días en ayuno, o sea, en inanición, ni de agua ni de comida. Le estaba mostrando a los seres humanos y a nosotros. ¿Por qué no se predica eso desde ahí? ¿Por qué se dice, no, pero eso era espiritual? No vaya a ayunar 40 días porque se muere. No vaya a hacerlo de aquella manera, pero Jesús lo hizo. Y Jesús tenía un cuerpo compuesto, escuche, de la misma manera que nosotros, porque si no hubiera sido válido el sacrificio en la cruz del Calvario. Él tenía la misma cantidad, por favor, de tejido muscular que usted, tenía la misma cantidad de estructura ósea que usted, tenía la misma proporción, por favor, muscular que nosotros. Era un ser humano de carne y hueso, pero estaba absolutamente bajo el control de su ser espiritual. Controlaba el sueño, controlaba lo que comía, las cantidades, la forma en las que oraba, en las que buscaba. No tenía problemas en esa dimensión. El mal manejo o la incapacidad de manejar eso, la parte externa, habla del desorden interno que en realidad tenemos, pero nadie va a querer asumir eso, y toda esta libertad y toda esta liberación comienza cuando yo asumo verdaderamente cómo es que verdaderamente funciona. Tanta religión sumergida de alguna manera, por favor, en la manipulación. Entonces, donde la gente va como a una especie de consulta, ¿no?, psiquiátrica, de consulta psicológica o de consulta médica, donde alguien te dice lo que tienes y cómo y que te voy a recetar algo. Eso comenzó, por favor, mucho después. Y ese es un camino alternativo al diseño divino, la práctica de lo que conocemos, la farmaquía, de la práctica de lo que es farmacia. Por favor, todo eso te va a enfermar paralelamente. Por eso la palabra farmaquía, que es la palabra farmacia, tiene que ver con la palabra hechizo o con la palabra embrujo o la palabra pócimas. Por favor, porque se conocía a los primeros médicos, se los conocía como brujos, donde de alguna manera intentaban acudir, alcanzar, por favor, algo, por un resultado de sanidad, algo que usted en su cuerpo ha sido dotado, no solamente con el hecho de que usted pueda recibir una situación en su cuerpo, sino que también hemos sido dotados con los anticuerpos. Usted tiene algo adentro suyo que se llama un aparato inmune, que tiene la capacidad de defenderlo de todo lo que se mueve alrededor suyo, por favor, y opera en su piel y opera en sus intestinos, para que nada que lo toque debería afectarlo, para que nada que usted ingiera, pero necesitamos fortalecerlo. ¿Por qué dicen los científicos? Y esto no es bíblico, esto es científico. Dicen los científicos que para poder sanar a alguien, a la par de toda la receta médica, necesita alguien elevar su estado anímico para poder elevar su sistema inmune. Quiere decir que el estado anímico, o sea, la fluctuación del alma, va a terminar siendo vital para la respuesta de tu aparato inmune en tu cuerpo. Pero necesitamos una generación sana de esa manera. Yo quiero declarar, pero no de manera mágica, no de manera mística. Yo quiero declarar en los próximos minutos de que vamos a levantar una generación inmune. Una generación, por favor, que no va a poder ser afectada por ninguna cosa. Quiero que entiendan algo. Todos los virus que han afectado a la sociedad mundial siempre se han encontrado en la carrera, más grandes o más pequeños, se han encontrado con seres con un aparato inmune sólido. Incluso, búsquelo en el propio internet, los científicos están estudiando a seres humanos con un aparato inmune en un nivel tan alto que ni el propio SIDA, han estado en contacto con el SIDA por algún antecedente histórico y el SIDA no los ha podido, por favor, afectar.
¿Por qué nacen niños con SIDA? Y determinadas, escuche esto, los médicos dicen que es una obra que no la pueden entender, pero en un determinado momento de la vida se negativizan, o sea, muere el virus en ellos, de alguna forma derribado, consumido o destruido por el aparato inmune. Y estamos hablando de cosas complejas. Que, déjenme decirle algo, tiene que ver con el misterio de conocerse, tiene que ver con el misterio de entenderme yo por dentro cómo funciono, de que haya de alguna manera, por favor, una ligadura, trabajan en conjunto y en equipo. El hecho de mi biología y mi ser invisible, que es mi espíritu. Por eso es tan importante la manera en la que hablo. Por eso es tan importante la forma en la que me dirijo a los demás. Recuerde que todo es un boomerang, por favor. Por eso es muy importante cómo las emociones me afectan cuando mis enemigos sufren. Porque hay gente que cuando sus enemigos sufren se alegran. No se olvide, Dios no lo permita, de que eso te va a repercutir un día, porque eso va a volver. Y el problema no sería de que mañana en tu día malo se burlen tus enemigos. Eso va a repercutir en el sentido de que va a afectar, va a debilitar tu ser biológico. Normalmente los burlescos son débiles. Normalmente la gente mala es gente débil. Por favor, necesitamos ser sólidos, fuertes. Necesitamos conocer los misterios del silencio. Por eso dice la Jesús frente a sus adversarios, dice que fue llevado como cordero, era llevado al matadero, dice que enmudeció y que no abrió su boca. Necesitamos entender lo que es el misterio del silencio, lo que ocurre en tu cerebro en los momentos de silencio. Y no estoy hablando de oración cuando usted habla, pide, reclama y todas las cosas que usted tenga con Dios. Estoy hablando de los momentos de silencio, donde usted espera que Dios te guíe, donde usted espera que como con un bisturí el dedo de Dios pueda ser introducido adentro tuyo y te puedan señalar lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar. Estoy hablando de esos movimientos donde recuperamos esa sensibilidad para yo ser señalado por dentro, donde yo me expongo a Dios, por favor, en el secreto, para que Dios me señale, me corrija, me mueva. ¿A qué estamos acostumbrados en la religión? En la religión estamos acostumbrados, no, pero es que lo tiene que confesar y se lo tiene que decir a todo el patíbulo, se lo tiene que decir al consejo, se lo tiene que decir a la gran asamblea, se lo tiene que contar a la comisión directiva, tiene que llorar, tenemos que ver fruto de arrepentimiento y que se tira al piso, se arrastre, llore y se dé la cabeza contra la pared. Todo eso es parte de una liturgia religiosa. No hay nada de eso en la Biblia, por Dios. Esto tiene que ver entre Dios y un hombre. Cuando David se equivocó, lo trató solamente con un hombre, por favor, y lo trató con un hombre que funcionaba como su padre. Por eso es tan importante la paternidad. Dios mío, se llamaba Natán, por favor, el profeta. Es muy importante tener esto en la vida de nosotros para desahogar, para evacuar determinadas cosas. ¿Y saben por qué David lo tuvo que evacuar con alguien como el profeta? Porque era algo que estaba retenido, que él había perdido la fuerza para sacarlo. Hoy día tenemos nuestros ministros que en vez de ayudar a la gente parecen sesiones, por favor, de interrogatorio, cómo quieren llegar a conocer verdades internas y son burlados, son de alguna forma engañados, porque de esa manera no se puede llegar al centro del corazón del ser humano. Eso se gana con trayectoria, eso tiene que tener un aval de parte de Dios, eso tiene que haber de alguna forma una investidura, un respaldo para que de alguna forma eso ocurra. Haber una operación de discernimiento. Por favor, hoy día nuestros hombres, para poder ayudar a gente a sacar cosas de su interior, tienen que leer el Facebook o tienen que tener informantes o espías entre medio del pueblo, porque es que no ven, porque no hay discernimiento, no hay capacidad de lectura para poder ver en un hombre internamente y poder discernir las intenciones del corazón humano. Necesitamos recuperar eso, iglesia. Yo quiero declarar en esta hora sobre la sociedad, sobre los hombres y las mujeres que me están escuchando, de que viene un tiempo para que te conozcas por dentro. El Espíritu Santo de Dios, la palabra, te va a ayudar a bucear adentro tuyo, a entender los misterios. La ciencia no te puede conocer.
La ciencia, Dios le ha puesto un límite para que te conozcan por dentro. Por eso es que hay diagnósticos donde la ciencia te dice: hicimos todo lo que pudimos. De acá en adelante estamos en las manos de Dios, y es verdad. Hasta la ciencia nos está profetizando de que hay una dimensión donde solamente Dios puede actuar. Y te preguntan: ¿y crees en Dios? Porque si no crees vas a tener que comenzar a creer. Porque ahí es donde comienza de alguna manera Dios. Pero la mayoría, no pocos, la mayoría se van de la tierra sin descubrir, sin redescubrirse, sin conocerse, sin entenderse. Yo sé que con malas enseñanzas te han estorbado los intérpretes de la ley. Yo sé que con malos testimonios te han estorbado los intérpretes de la ley. Yo sé que con malas formas de llevar adelante todos estos misterios nos han estorbado, y no entraron ellos ni nos dejaron entrar a lo que queríamos entrar. Pero viene un tiempo de conocernos. Yo quiero declarar esa palabra porque es una palabra que te va a hacer autoinmune, es una palabra que te va a fortalecer, es una palabra que incluso frente a la pandemia que estamos sufriendo te va a hacer fuertísimo. Yo declaro de que no vas a morir, yo declaro de que vas a vivir, y no declaro de que vas a sobrevivir, yo declaro de que vas a vivir vida de Dios, yo declaro de que vas a vivir en plenitud, un hombre sano. Tu corazón te va a funcionar como le funcionó a Abraham hasta el último tiempo, fuerte y vigoroso. Yo declaro de que tu sistema digestivo, yo declaro que tu cerebro, yo declaro de que no vas a quedar un envase intacto y te va a fallar tu cerebro, tu mente. Yo declaro de que tu mente va a pensar lo bueno, lo positivo, va a pensar en perdonar, en oportunidades del cielo. Yo declaro eso para tu vida. Yo declaro de que te vas a centrar no en lo que está pasando a tu alrededor tuyo. Lo que está pasando alrededor tuyo es solo un reflejo de lo que tú tienes verdaderamente adentro. Yo declaro de que te vas a centrar en tu interior, de que te vas a autoanalizar, de que vas a pasar horas diarias a la luz del Espíritu Santo y de la palabra, buscando y preguntando adentro tuyo, chequeándote adentro tuyo los porqué, las razones, y declaro de que Dios te va a llevar en toda verdad y justicia a niveles de revelación, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro de que nada te va a truncar el desarrollo, el avance de tu vida, y que vas a vivir en plenitud, vas a vivir como alguien ágil, vas a vivir como alguien con una vitalidad, vas a vivir con energías verdaderamente, y vas a vivir con plenitud, en el nombre poderosísimo de Jesús. Te quiero bendecir, quiero declarar la gracia de Dios sobre tu vida, y quiero de que podamos crecer en el conocimiento de lo que verdaderamente tenemos por dentro. Te quiero bendecir, quiero declarar la vida de Dios, y quiero terminar con algo. Jesús dijo de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que lo que el enemigo puede tentar, porque la Biblia dice que lo que tenta de nosotros, o lo que pueden tentar de nosotros, nuestra debilidad, es que van a trabajar en tus áreas débiles biológicas. Por eso es que no podemos ser tentados en otra cosa que no sea biológica. En nuestro ser, por favor, de carácter biológico. Tus apetitos biológicos, fisiológicos, vamos a ser afectados ahí, siempre y cuando seamos débiles. Yo declaro esa fortaleza de Dios sobre tu vida, y yo declaro de que vas a ser un hombre inaccesible aún para la tentación. Vamos a estar el próximo miércoles, benditos, vamos a estar a partir de las 10 de la noche, hora española, en una impartición que yo sé que va a ser histórica y gloriosa. Vamos a estar revelando el nombre, por favor, del sistema del anticristo y de la bestia, el 666. Vamos a estar hablando de toda esa infraestructura y de los misterios del 666 para que aprendas a identificarlo. Estamos en Facebook por grupo cerrado, se llama Simram. Si pones grupo Simram, te lleva inmediatamente para que puedas formar parte de nosotros. Creo que somos casi 300 alumnos, diferentes hombres y mujeres de Dios, a quienes también de paso los abrazo, los bendigo y doy gracias a Dios por la vida de todos ellos. Un abrazo gigante para todos y nos vemos pronto con la ayuda del Padre. Los bendigo.